de la técnica en relación con, con todo lo que está ocurriendo en el mundo contemporáneo de desbordamiento del mundo técnico, de algunos tipos de programas desaforados como pueden estar asociados a la negación del cambio climático. Y entonces me preocupaba el cómo podríamos pensar desde un punto de vista filosófico, cómo pensar las relaciones entre la técnica y la sociedad, superando y criticando y resistiendo el determinismo, que es la manera, a mí me parece incorrecta, pero por otra parte ideológica, en la que se transmite el modo en cómo la ciencia irrumpe, la ciencia y la técnica irrumpen en nuestras sociedades contemporáneas. Entonces, el objetivo fundamental de mi pensamiento último tiene que ver con esta resistencia al determinismo, que desde mi punto de vista nos lleva a modificar estructuras muy profundas de la epistemología, de la ontología y de las maneras de entender la propia técnica y entender también el cuerpo humano, la agencia y la experiencia humana. De manera que, digamos, este era el marco general del libro, que era, en realidad es una trilogía en la que primero me planteé, en el 2018 me planteé cómo pensar la cultura, y dentro de ello la cultura técnica. Después, en un segundo libro que se llamaba El conocimiento expropiado, el cómo circula el conocimiento en el marco de la sociedad, también el conocimiento científico, y este tercero está más pensado en relación con la técnica. ¿Cómo modificar? Bueno, la primera parte es integrar la ciencia, la técnica, no solo en el marco de la sociedad, como obviamente está, es decir, en el marco de la economía, de las instituciones, de los procesos de producción, sino entenderlo también como una parte de la cultura. La cultura, tal como la comprendo yo, es el modo en el que una sociedad hace una copia de sí misma, se reproduce a sí misma. Es decir, la sociedad está formada por todo este conjunto de normas, de relaciones, de instituciones, que son la economía, la política, etcétera, pero la forma en que adoptan todas estas maneras de vivir, estas formas son las que constituyen la cultura. Y dentro de ello, la técnica es una forma de cultura. Y es una forma de cultura en tanto que no solamente es una producción de herramientas, una producción digamos, de partes del mundo que las podemos utilizar en términos de racionalidad utilitarista, sino por el contrario, la producción técnica crea mundos artificiales que son formas de orden. Digamos que la manera en la que los humanos vivimos, introducimos orden en el mundo, es a través, por una parte, del lenguaje, de los conceptos, es decir, los conceptos nos permiten ordenar la realidad, partir el mundo en aquellas formas que podemos entender, es decir, en el sentido, en la comprensión, pero la otra parte son los artefactos. Los artefactos, como producciones técnicas, de una forma muy general, son maneras de ordenar el mundo. Son maneras que constituyen la forma humana de vivencia. Y en tercer lugar, digamos, la otra manera de introducir orden en el mundo, orden en nuestro mundo cotidiano, son los valores, son las normas, aquellos límites que nos damos a nosotros mismos, de manera que no queremos traspasarlos porque de alguna manera destruyen nuestra identidad. De esta manera, los significados o conceptos, valores y artefactos, desde mi punto de vista, constituyen redes que son indisociables.
no podemos pensarlas como formas separadas, como si fueran, digamos, elementos o estructuras ontológicamente distintas. Son las formas en las que constituimos la realidad y nos constituimos a nosotros mismos. Esta es, digamos, la hipótesis metafísica de la que voy a derivar el resto de mi intervención. La idea básica es si el cómo entender esta forma de orden, desde qué escala, si queremos plantearnos una resistencia al determinismo, en la que el determinismo lo podemos entender como una intervención sobre el presente tal que hace ineludible ciertas formas de futuro. Es decir, el determinismo siempre es una manera de entender el presente como esclavo del futuro o el futuro como esclavo del presente, de manera que no hay capacidad para introducir desviaciones o diferencias en aquellas digamos, posibilidades que están abiertas. El determinismo es lo contrario del posibilismo. Es decir, el determinismo reduce las posibilidades a una única posibilidad. Esto que a veces se llama la necesidad técnica, o a veces la necesidad política o la necesidad económica, son formas de determinismo. Contra ellas se trata de replantear una estructura posibilista de orden, y esa estructura posibilista de orden es la que podemos introducir pensando estas redes de sentido, de valores y de artefactos. De manera que en la medida en que podemos modificar los valores, estamos modificando los contenidos, los significados, y estamos modificando los artefactos, o modificando los artefactos estamos modificando los valores y estamos modificando los conceptos. Este es, digamos, el resumen de esta introducción metafísica. Entonces, me planteaba como problema, digamos, muy inmediato, quizá ya no se insiste tanto, pero hace 2 o 3 años estaba muy de moda un término que era el transhumanismo. Ya, digamos, por suerte no se insiste tanto, pero sí está, digamos, en el ambiente, y quizá el término que ha heredado esta potencia de popularización es inteligencia artificial. Parece que es la forma en la que se realizan estas promesas del transhumanismo actuales. El transhumanismo es me planteaba muchísimos problemas porque es un modo de entender la condición humana en términos deterministas, por una parte, de plantear la idea de que la condición humana es una condición caída, la especie humana es una especie que es incapaz de arreglarse a sí misma, es una especie irredenta, es una especie que no tiene salvación y que debe de venir la salvación de alguna otra forma. Entonces, quienes teorizaron de una manera más o menos superficial el transhumanismo, pero que se ha convertido ya en algo muy popular, es la promesa de que si la cultura en el sentido humanista, en el sentido de la cultura literaria, la cultura estética, la gran cultura ha sido incapaz de domesticar a la especie humana, debemos dar pie a que sea otra instancia la que la domestique, la que la salve, la que le produzca una cierta redención. Y eso sería la técnica. El transhumanismo es una especie de teología de la técnica, según la cual la salvación que vamos a tener vendrá de alguna manera de formas técnicas que superan las capacidades humanas. De ahí que todas estas promesas actuales de la inteligencia artificial generativa que se proyecta hacia la singularidad, hacia la trascendencia de la inteligencia humana, pues sea una forma de plantear la situación, o por lo menos la promesa contemporánea del transhumanismo. Y yo lo que me planteé cuando comencé a escribir el libro, y en aquellos momentos, porque me estaba irritando mucho el transhumanismo, era el trasfondo
determinista que había, como que tenía por una parte una concepción falsa del pasado, como si la especie humana fuera una especie deficitaria, y por otra parte esta promesa de un futuro que no viene de nuestra acción, sino que va a venir de otras instancias, como puede ser la propia autonomía de la técnica. Me parecía que era una pérdida de escala. Una incapacidad de entender en qué escala debemos de plantearnos la humanidad y las formas de humanidad que son nuestras comunidades, en qué escala debemos de plantearnos nuestra acción, nuestra manera de transformar el mundo, nuestros proyectos personales y colectivos. Y la idea de la escala me llevaba directamente a revisar el humanismo que empieza con Protágoras, cuando al decir, por lo menos la evidencia que nos ha traído Platón, cuando Protágoras decía que lo humano es la medida de todas las cosas, de las que fueron y de las que son y de las que serán. Esto me llevaba a revisar si al transhumanismo me llevaba a replantear, a revisar, a reivindicar el humanismo, pero el humanismo tiene en sí mismo muchos problemas que han sido detectados por el feminismo, que han sido detectados por muchísimos críticos, en la medida que parece acusarse al humanismo de haber destruido la naturaleza, de haber iniciado toda una línea de desprecio al resto del planeta, es decir, acusar al humanismo como una especie de, digamos, de trayectoria antropocéntrica en la que no se tienen en cuenta los derechos o los futuros que corresponden a otras especies, que corresponden incluso dentro de la especie humana a una formación estereotípica de la especie humana que coincidiría, pues, digamos, con los varones occidentales, cultos, etc. Esta crítica del humanismo que se ha producido a lo largo de las últimas décadas es una crítica correcta y es lo que por una parte ha llevado a mucha gente a decir que deberíamos de pasar a un poshumanismo, abandonar el humanismo, y por otra parte ha dado alas al transhumanismo. ¿Cómo podríamos reivindicar el humanismo? Un humanismo que por otra parte se haga cargo de la técnica y por otra parte se haga cargo de, digamos, de toda esa dimensión que tenía que ver con la escala humana. Bueno, mi definición del humanismo es muy clásica, es una definición negativa, es la idea de que somos una especie que está sola en el mundo, no que está sola entre otras especies, sino que está sola en relación a las posibilidades de emancipación, a las posibilidades de arreglo de nuestros problemas. Aunque seamos, digamos, la especie que está amenazando a todas las demás especies, somos la única especie que puede salvarlas. No hay otra salvación fuera de la humanidad. Mi definición de humanismo es esta: estamos solos en lo que respecta a la solución de nuestros problemas. Y en todo caso, podemos estar acompañados de todas aquellas alianzas, como dice Bruno Latour, que podamos reclutar. Alianzas con máquinas, alianzas con otras especies, pero al fin y al cabo cae sobre nosotros la responsabilidad de la emancipación y la de resolver nuestros problemas. Esto nos lleva a plantear dos cuestiones filosóficas que van a tener que ver con cómo nos relacionamos con la técnica, que es, en primer lugar, la noción de agencia. Y en segundo lugar, la noción de experiencia. La noción de agencia es cómo podemos transformar el mundo y qué es lo que hacemos al construir y al destruir el mundo. Y la noción de experiencia tiene que ver con cómo nos modificamos, cómo aprendemos a través de nuestras trayectorias de transformación del mundo. Entonces, en la primera parte del libro la he orientado digamos, a lo que podríamos pensar como construcción, como capacidad de construir un mundo que nos construye a nosotros mismos. Estaba ya implícita en el humanismo clásico. El humanismo clásico tenía, si le quitamos todos estos estereotipos supremacistas, sí tenía dos líneas que me parece que son válidas y reivindicables contemporáneamente. Uno es la idea de que
la cultura nos puede perfeccionar, es decir, somos una especie que no podemos aprender, podemos salvarnos de alguna forma o domesticarnos de alguna forma a través de la perfección cultural, entendida en un sentido muy amplio, que, como diré al final, también como cultura material, como cultura técnica. Y la segunda hipótesis es que colectivamente debemos de salvarnos. No hay salvación fuera de la concepción de nuestra condición ciudadana, es decir, de que son nuestras relaciones sociales las únicas que nos van a permitir este proyecto de salvación, si es que podemos tener salvación en los marcos de amenazas que hemos creado. Bueno, en ese contexto, ¿cómo podemos plantear la agencia? Bueno, la agencia, mi idea, pues se remite también a una de las formas más claras de lo que es el humanismo, por lo menos el humanismo contemporáneo, aunque ya un poco pasado, que es el humanismo tal como lo planteó Marx en los manuscritos económicos y filosóficos, en el que planteaba que la humanidad transforma el mundo transformándose a sí misma. Este ciclo es el central para entender la relación de la cultura humana con la cultura técnica. Transformamos el mundo y esa transformación del mundo crea un entorno que es un entorno activo que a su vez nos transforma. Por esto no es viable el determinismo. Determinismo tecnológico es una contradicción en sus propios términos. Si es determinista no es tecnológico, si es tecnológico no es determinista. ¿Por qué? Porque en la medida que la tecnología es un modo de construir, de producir transformaciones en el mundo, es al mismo tiempo la creación de un entorno nuevo que nos va a modificar a nosotros mismos y nosotros mismos en esa modificación vamos a modificar a su vez ese entorno. Este ciclo es un ciclo no lineal, es un ciclo que no admite una versión unilateral como podía ser la técnica cambia la sociedad. Por supuesto, tampoco funciona lo que fueron las aspiraciones del sociologismo de los años 90, del constructivismo social, en la que planteaba que los artefactos es una construcción social. No son solo una construcción social, o lo es solo en la medida que la propia sociedad es también una construcción de la técnica. En este sentido, digamos, esta es la línea central de la modificación de la agencia. Entonces nos podemos plantear la agencia como una capacidad de transformar el mundo que ocurre en diversas escalas. Y el juego de escalas es probablemente donde está el principal problema y la principal sabiduría técnica que podemos tener. Hay una escala que es la escala de lo cotidiano, la escala de los procesos de nuestra vida que tienen que ver con los ciclos de producción y de consumo. Es decir, podríamos pensar la relación con los artefactos como un inmenso ciclo en el que, digamos, criamos personas, formamos personas. Al formar personas, ¿cómo formamos personas? Consumiendo. Al consumir destruimos cosas, destruimos los alimentos, metabolizamos alimentos, pero estamos produciendo cuerpos, estamos consumiendo libros, estamos consumiendo información, consumiendo energía y produciendo cuerpos. Estos cuerpos entran en el marco de la sociedad, en la producción del mundo a través de la producción técnica, y ahí, digamos, creamos mundos, creamos artefactos, pero a la vez destruimos cuerpos, en la medida en que el trabajo es también una forma de destrucción del cuerpo. Este ciclo de producción y destrucción, que es producción de cuerpos, producción de mundos, destrucción de cuerpos. En este ciclo es en el que nosotros nos podemos plantear diversos niveles y diversas escalas. Podemos plantearnos el presente inmediato, la densidad del presente, que tiene que ver con qué consumimos, qué producimos, cuáles son las formas en las que nos organizamos en la vida cotidiana, en los espacios de intimidad, en los espacios de producción económica, en las formas de trabajo.
podemos ampliar la escala en la medida en que vamos incluyendo generaciones futuras y por tanto nos vamos planteando una escala temporal más amplia en la que medimos cuáles son las transformaciones del mundo que pueden permitir la existencia y una existencia digna de otras generaciones. Podemos ampliar también la escala espacial y la escala de lo vivo para incluir a todo el resto de formas de la vida del planeta. Es decir, en este enorme ciclo de producción y destrucción, nosotros estamos obligados a, desde la escala humana, que es aquella escala en la que nosotros podemos darle sentido a nuestra agencia, podemos proyectarnos a escalas superiores, que son escalas en el tiempo, escalas en el espacio, y escalas también en las estructuras ontológicas que van desde lo vivo, desde las formas más básicas, desde la geología de la cultura hasta las más excelsas que pueden ser, digamos, los aspectos más altos culturales. Esto es lo que diría en relación, digamos, al marco de cómo entendería la agencia. Y en este enorme ciclo, lo que vamos a ir produciendo también es una producción del cuerpo. Entonces, la segunda parte del libro, que para mí era muy importante, que tiene que ver con una concepción del cuerpo que no puede ser una concepción como heredada como si fuéramos a imagen y semejanza de la divinidad, o en la concepción romántica de un organismo perfecto en el que se articulan, la forma y la función. El cuerpo humano es un producto muy contingente y es un producto muy vulnerable. Es un producto que al ser el resultado de enormes contingencias de la evolución biológica y la evolución cultural, debemos entenderlo más bien, digamos, como un proceso que está no solo en continuo cambio, sino que está en los bordes de la destrucción, en los bordes del desequilibrio. La idea que planteo en el libro es la idea del holobionte, es una idea que se debe a Lynn Margulis, donde incorpora al cuerpo todas estas formas de vida que ya tenemos dentro, como es la biota, los múltiples organismos unicelulares, las bacterias, los virus, etcétera. Todo esto que nos ha ido configurando nuestras propias configuraciones emocionales, las relaciones entre digamos, las partes de nuestro cerebro más emocionales, más reflexivas, etcétera. Todo esto hace que el cuerpo sea una especie de proceso infieri en continua transformación y en continua interacción con un medio, con un entorno que es a la vez biológico y a la vez técnico. Y esa interacción la podemos llamar experiencia, y cuando la contemplamos a lo largo de una escala de tiempo medianamente larga, podemos ver que esa experiencia es una formación de sensibilidades. Bueno, la segunda parte del libro, que lo dedico a las configuraciones materiales de la sensibilidad. He insistido mucho, porque me parece que no se suele hacer en filosofía de la técnica, centrarse mucho en cómo el consumo, mientras que la economía se centra en la producción y las grandes teorías sociales se centran en la producción, en la mercancía, en la circulación o en los detalles técnicos del diseño, quería en este libro centrarme mucho en la idea de cultura material de nuestra propia experiencia, en cómo el consumo va modificando nuestra experiencia del mundo y cómo diseñamos el mundo para tener experiencias en una doble dirección. En el sentido, voy a ir poniendo ejemplos con las diversas formas, las dimensiones de la sensibilidad que son nuestros sentidos. Pensemos, por ejemplo, en la mirada, en la sensibilidad visual del mundo. Bueno, no es algo que, la mirada no es algo que sea solamente biológico, que sea un sentido, que sea, digamos, fijo, sino que el mirar el mundo, crear el mundo como algo que puede ser mirado y crear el mundo como experiencia visual ha sido una de las grandes trayectorias de la modernidad. Por ejemplo, todo esto que han trabajado los teóricos
la mirada del turista. A través, por ejemplo, la invención del paisaje, del paisajismo en pintura, fue una primera intervención técnica, en este caso estética, que comenzó a revalorizar el entorno como algo que podía ser mirado. La idea de convertir el entorno territorial en paisaje es algo muy moderno, es algo que tiene mucho que ver con las trayectorias técnicas de la pintura, después de la fotografía, mucho después del cine y ahora actualmente del turismo masivo. De modo que estructuramos, modificamos nuestros entornos, por ejemplo, las ciudades. Yo vivo aquí en una ciudad como Salamanca, que se ha reconfigurado como una ciudad turística, se ha transformado la arquitectura para ser mirada. ¿Por qué? Porque se construye en un entorno para producir una cierta experiencia. Estaba pensando ahí en Colombia, en Cartagena de Indias, que me parece que es otra ciudad también que se ha configurado mucho por la mirada turística. Y en realidad, en el mundo contemporáneo, la mirada es parte ya de la economía de la atención, de la economía, es una producción, es un consumo, pero a veces una producción de plusvalía. O pensemos en sentidos que han sido mucho menos valorados tradicionalmente. Por ejemplo, pensemos en el tacto, en el olfato, en el tacto y en el olfato y en el sabor. Claro, tomemos el olfato. El olfato es una característica, digamos, de la sensibilidad humana que compartimos con la mayoría de las especies vivas. Pero el olfato no solamente es una capacidad de que convierte señales químicas ¿en qué? Bueno, convierte señales químicas en emociones, convierte señales químicas en unas experiencias que nunca olvidamos. Y de hecho, si vemos la historia humana, es también la historia de intervenciones técnicas para producir paisajes aromáticos. Por supuesto del cuerpo, por supuesto pero también de la arquitectura. En el libro, por ejemplo, planteo cuando se comenzó a pensar que el mal olor estaba relacionado con la enfermedad. Es algo que tiene que ver con la transformación del mundo rural en el mundo urbano. En el mundo rural, el olor de los excrementos animales no es un olor malo, es un olor cotidiano. El olor de la basura en las ciudades del 19 o en las ciudades contemporáneas es un olor que hay que eliminar y de pronto aparecen ya dicotomías entre el buen y el mal olor, entre olores. Bueno, el filósofo Zizek dice que el otro es el que huele mal. Bueno, el olor es una barrera de clase. ¿Quién huele mal? Los otros, los emigrantes, los trabajadores. Mientras en tiempos pasados el olor corporal era el olor de la honestidad, el olor de ganarse la vida a través del trabajo, ahora el olor del cuerpo es el mal olor, es un olor que indica falta de higiene. Bueno, el olor podemos pensarlo como una trayectoria que nos une y nos separa. Las casas y las ciudades tienen olores propios, y hay toda una producción de experiencia orientada al olor. Las alcantarillas, es decir, todas las intervenciones de infraestructuras urbanas fueron a partir del 19 muy orientadas a eliminar el mal olor de las ciudades. Pensemos ahora en el sabor. Pensemos en lo que son la experiencia de la alimentación, en tanto que la alimentación produce sabores. Algo que es típicamente humana, que nos diferencia probablemente, no creo que tanto, pero nos diferencia bastante de muchas especies animales, es la cocina. La cocina no es alimento, de la misma forma que el eros no exceso, sino que es la cultura de lo sexual. La cocina tiene mucho que ver con la alimentación, pero no necesariamente.
tiene que ver con rituales de comunidad, tiene que ver con transformaciones químicas de lo que vamos a ingerir, con propósitos que van muchísimo más allá de lo que puede ser el metabolismo y la alimentación. Cocinamos para los amigos, cocinamos para las familias, es el signo del cuidado, es la cocina. Probablemente, digamos, en la antropología podemos ver muy claramente que la religión, el sexo y la cocina son las tres partes centrales de una cultura, porque tienen que ver con las ritualidades que conforman lo comunitario. Y la cocina es una transformación técnica orientada a producir experiencias. Claro, pero podemos pensarla así en términos muy pequeños, pero pensemos en las escalas temporales, cuando, por ejemplo, ¿qué ocurrió con la caña de azúcar? No podemos entender ni la emergencia del capitalismo ni la aparición del esclavismo sin la transformación que hubo en los países del centro, en Europa, cuando comenzó a utilizarse el cacao, el café, el azúcar de forma masiva por parte no solo de la aristocracia, sino de las clases medias, y hubo una transformación en la dieta, de manera que comenzaron adicciones a lo dulce. ¿Esto qué produjo? Bueno, pues transformar todo el Caribe, el sur de Estados Unidos, etcétera, en plantaciones de caña para alimentar a Europa y para producir unas enormes acumulaciones de capital que dieron origen, digamos, a lo que fue ya el capitalismo industrial. Bueno, hay una relación entre la experiencia de lo dulce, que podía ser un complemento de la dieta anterior para ocasiones, a un complemento de la dieta continua, que a su vez transformó las relaciones sociales, y la primera gran globalización tiene mucho que ver con una transformación en la dieta. Tiene que ver con las transformaciones técnicas que fueron la industrialización de las haciendas en el Caribe. Bueno, estos hilos que podemos verlo también con el café, podemos verlo también con el cacao, etcétera, nos muestra cómo hay una relación, un hilo que une las transformaciones de la sensibilidad, en este caso de un sentido, del sabor, de la introducción de lo dulce, con transformaciones globales, con transformaciones en el mundo, transformaciones que están orientadas a producir experiencias. De la misma forma que el turismo masivo está orientado, todos estos enormes barcos, los aviones, los aeropuertos, las casas, Airbnb, etcétera, está orientado a la mirada. Lo mismo ha ocurrido. Y lo mismo ocurre pensemos con las ecofonías y audiotopías, con la construcción de espacios de sonido que forman comunidades. La música, hoy sabemos en antropología que probablemente fue anterior al lenguaje. Muy probablemente antes del lenguaje hablado fue el ritmo, los golpes, la prosodia, el baile, la danza y la música. Y la música, digamos, es una conformación, una distinción que producimos en el oído entre ruidos que son instrumentales y ruidos que están orientados a producir emociones. Estos ruidos que están orientados a producir emociones son a producir emociones individuales y producir emociones colectivas. No hay rituales que no contengan música. No hay religiones sin música, no hay manifestaciones sin música, no hay nada que pueda sostener la humanidad, la comunidad, es decir, la reproducción de los lazos sociales que no estén de alguna manera atados a la producción de estos extraños sonidos que llamamos música. Bueno, pues aquí tenemos, y aquí pues la música podíamos ir viendo cómo los cambios técnicos han ido produciendo transformaciones radicales, no solo en nuestra manera de oír música, sino en nuestra manera de subjetividad. Mientras tradicionalmente la música era algo ligado a la multitud, al grupo, al baile colectivo, la invención de la radio, la invención del micrófono, por ejemplo, la invención del micrófono que termina transformando
la voz, de una voz fuerte, la de la ópera, a una voz suave. No podemos entender toda la música suave sin la aparición del micrófono. El tocadiscos, que como han estudiado muchos que se han dedicado a los estudios musicales de la cultura, produjo una extensión y una globalización de las músicas autóctonas, de las músicas vernáculas, las músicas del Caribe, el jazz, el tango. Estas formas de ida y vuelta fueron producto de la radio, del tocadiscos, o lo que ocurre ahora con las playlists, en la medida en que los smartphones y estas nuevas maneras de la red hacen que la escucha de la música sea para nosotros formas de creación de subjetividad. Abrimos Spotify o Prime Music o todas estas plataformas y nos dicen: ponga usted la playlist de la actividad que está haciendo. Entonces, digamos, creamos un entorno musical para trabajar, para bailar, para estudiar, es decir, hay transformaciones de las emocionalidades, transformaciones del cuerpo, literalmente, que tienen que ver con las transformaciones técnicas orientadas a la producción de experiencias auditivas, de experiencias musicales. Bueno, esto era lo que me estaba planteando, porque veo que ya se me está acabando el tiempo, el cómo podemos pensar el consumo como formas técnicas orientadas a producir experiencias, y a su vez esas experiencias van a permitir construir un mundo que construye experiencias. Es decir, es un trabajo de ida y vuelta, y no podríamos entender la técnica contemporánea solamente en términos como el industrialismo, que fuera producción de máquinas, herramientas. No, ahora estamos produciendo máquinas para producir experiencias. Bueno, esto, y con esto voy a ir acabando. Esto nos plantea una manera de mirar la técnica, tanto si la consideramos en formas de transformaciones de la agencia como de maneras de transformación del propio cuerpo, de la experiencia, de la colectividad, etcétera, a verlo en ciclos que no pueden ser deterministas. Hay que entender que la cultura material, hay una continuidad entre nuestro cuerpo, nuestra experiencia, la sociedad, la cultura material y el resto de la vida. Lo que tenemos al final son redes contingentes, redes variables, composiciones, como plantean pues Donna Haraway o como plantean Bruno Latour, alianzas, redes que nosotros creamos para producir transformaciones en el mundo. En este sentido, nos da, por una parte, cierto miedo y por otra parte, cierta esperanza. Cierto miedo porque muchas de estas redes son redes negacionistas, redes que tratan de huir de un mundo que estamos agotando, que estamos incendiando, pero por otra parte nos da mucha esperanza porque son redes que pueden ser redes de resistencia, en cuanto podemos plantear contextos de vida, contextos de comunidad, contextos de consumo, contextos de producción que lleven en su seno presentes que orienten hacia otras formas de vida en las cuales, digamos, la humanidad tenga sentido dentro del sentido de la vida y dentro de la preservación y del cuidado de este planeta que nos ha sido encomendado. No hay otros planetas, no hay otras humanidades, no hay otras especies. La especie humana no solo puede ser mejor si nosotros nos mejoramos. No va a venir la mejora de ninguna transformación técnica que no sea una producción nuestra. Y con esto, pues, les he planteado de un poco superficial, digamos, la estructura más conceptual del libro, y bueno, no sé si resulta interesante lo que les estoy contando, pero con esto les agradezco mucho que me hayan escuchado y que hayan asistido a esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, profe Fernando, por su presentación, por su exposición, por su presencia mediada en este caso por la tecnología, y pues queremos abrir el espacio para que quienes estamos acá presentes
pues si quieren formularle alguna pregunta al profe, si quieren hacer algún comentario a partir de lo que el profe nos ha compartido, pues queda abierto el micrófono para ustedes. Entonces, pueden levantar la mano para que así hagamos turnos, si es el caso. De acuerdo. Muy bien. Acá la pregunta, acá. Claro. Perdón. Sí. Ok. Si hablas y no escucho, me tengo que parar. Creo que le escucho, pero si no, se lo plantearé. Realmente es como un agradecimiento, porque pocas veces uno encuentra como filósofos que han hecho precisamente estudios similares al que usted ha hecho y que hace tanta referencia en el cuerpo. Porque yo precisamente vengo de una facultad de diseño de vestuario. Para nosotros es supremamente importante como ampliar esas preguntas de la materialidad pues, que nos corresponde, que es el vestido. Entonces es como agradecerle y decirle que lo hemos leído bastante en las facultades de diseño de vestuario de por acá, así que muchas gracias. Era eso. Vale. Bueno, muchas gracias. Sí, efectivamente, quizá uno de los puntos centrales, es decir, la filosofía, bueno, y en general la cultura moderna hoy estamos insistiendo mucho en la corporeidad y en unir la mente con el cuerpo, diluir estos binarios que teníamos antes, pero quizá lo que nos falta todavía es pensar qué es un cuerpo. Porque estamos pensándolo todavía, digamos, con intuiciones que hemos heredado de metafísicas anteriores. Y no basta con reivindicar la corporeidad. Hay que reivindicar una corporeidad que sea continua con el mundo, continua con otros cuerpos, que estén, digamos, en un flujo inacabable de materia, energía, información, afectos, experiencias, etcétera. Y que sea también un sistema en el borde del extraño borde del equilibrio, ¿no? En el borde de la vulnerabilidad, pero también de la continuidad del presente. Eso. Gracias, profesor. Hola, sí, yo. Una pregunta, ¿no? Bueno, sí, profe Fernando, hace mucho tiempo estamos hace sintonía. Yo esta mañana estaba releyendo la estrategia del simbionte y estaba viendo, era así, exactamente, la idea, porque justamente tenemos unas charlas posteriores y mi tema es justamente el positivismo tecnológico, inspirado gran parte en sus ideas. Pero entonces había algo que leí que me causó mucha curiosidad porque es un tema que estaba trabajando. Era la relación que había, esta cadena de relaciones. Sin artefactos no hay imaginación, sin imaginación no hay identidad, sin identidad no hay agencia. No sé si quiere hablar sobre esa correlación que presentó en su momento. Sí, quizá le tiene que llegar el tiempo a los artefactos, algo parecido a lo que llegó a los conceptos. Los conceptos antes se pensaban como palabras que simplemente dividían el mundo. Hoy pensamos los conceptos de una manera mucho más amplia, como formas de vida. El concepto, es decir, cuando creamos un concepto o transformamos un concepto, estamos, digamos, expresando una manera de orden en nuestra relación con el mundo. No solamente los conceptos técnicos, también los cotidianos. Pensemos en los debates que hay sobre qué es ser hombre, mujer. Bueno, pues son 100 años de discusión. Bueno, pues los artefactos podemos pensarlos también de una manera similar, como estructuras híbridas, como estructuras ontológicamente heterogéneas en las que la materia, la energía, la dinámica se unen e integran a la vez también elementos que son simbólicos, elementos que son de uso, elementos que son de anticipación, pero también disponibilidades a la acción. Es decir, un artefacto es siempre lo suelo definir como un operador de posibilidad, algo que nos puede permitir hacer muchas cosas, que puede interactuar con nuestro cuerpo, digamos,
pidiéndonos una acción, pero no una acción determinada, sino que unas posibilidades distintas de acción. No podríamos entender la evolución del ordenador o la evolución del smartphone sin estos cambios, sin estas interacciones de disponibilidades de acción. Y esto puede servir para objetos técnicamente avanzados, como puede ser un smartphone, pero puede servir para una silla o puede servir para platos o contextos, digamos, domésticos, de los elementos domésticos o la ropa, etcétera, cualquiera de los objetos con los cuales, digamos, creamos nuestra propia identidad. Gracias, profesor. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para el profesor Jordán? Francisco. Profesor Broncano, si me ilustra un poco más sobre esa diferencia entre el determinismo tecnológico y el determinismo epistémico, un poco desde la filosofía de la ciencia frente a la filosofía de la técnica. Todavía no lo tengo y no lo leo muy claro en algunos de sus textos. Sí. A ver, determinismo, digamos, la idea de determinismo ha tenido muchas dimensiones. Es decir, una de ellas ha sido muy tradicionalmente el determinismo de orden teológico, es decir, todo está escrito. Es decir, en el Eclesiastés tenemos nada hay nuevo bajo el sol. En algún momento la idea de destino, la idea tradicional de destino, que es una forma de protegerse ante la incertidumbre del futuro, pues la idea de que todo está escrito de alguna manera consuela. Ya no podemos hacer nada, puesto que el día de nuestra muerte ya está escrito aquello que vamos a hacer. Bueno, esta idea, digamos, que es el determinismo premoderno, que era una forma de consolación ante la incertidumbre, va a dar pie a otras nuevas formas de determinismo muy ligadas al antropocentrismo, del humanismo del cual me quiero alejar, que por una parte es básicamente es el determinismo social, la idea de que lo que somos es el producto de ciertos hechos e instituciones sociales, o el determinismo histórico, que puede estar dado o bien por la técnica o bien por algún otro o por otro elemento. Hay determinismos geográficos. En el racismo, por ejemplo, está incluida formas de determinismo geográfico o de determinismo étnico. Y otra forma, quizá desde mi punto de vista la que me plantea más problemas porque es la más extendida, es el determinismo técnico. El determinismo técnico es aquella idea de que la salvación humana va a venir de la técnica en la forma de progreso. Y, por ejemplo, cuando Marx era ambivalente respecto a esto, pero cuando Marx plantea que el cañón destruyó la sociedad feudal, parece indicar un determinismo técnico. Hay una introducción técnica que va a producir, o como ahora se dice, la introducción de la automática y de la inteligencia artificial va a producir la cuarta revolución industrial que va a producir el mundo. O el determinismo catastrofista, que es la introducción de la técnica industrial y de estas nuevas formas de intervención más intensas sobre la naturaleza van a producir la destrucción del planeta. Bueno, parece que está escrito ya en que la aparición de un artefacto en el determinismo técnico encadena otros artefactos que a su vez de una manera ineludible van a producir un efecto social o querido o no querido. El determinismo técnico está muy ligado a esta idea de que aparece la necesidad de la válvula para sacar agua, una bomba de vacío para sacar agua de una mina necesita acero, el acero necesita carbón, el carbón necesita transporte, y la revolución industrial es un producto de la introducción de la bomba de vacío. Bueno, este determinismo, esta autonomización de la técnica es lo que yo creo que queremos resistir y debemos resistir.
con esta otra idea de que es falso, de que lo que hacemos son redes de relaciones que pueden ser contingentes, modificables, sensibles a nuestra experiencia, sensibles a los daños que produce, sensibles a nuestra agencia, ¿no? Gracias pues por su presencia, por acompañarnos en esta jornada de socialización de avances de trabajo de grado. Para nosotros pues ha sido enriquecedor escucharlo, poder tener a viva voz sus conocimientos, sus conceptos y todo lo que hoy nos ha compartido. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias a nombre de la maestría. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. La verdad me siento muy honrado de estar ahí. De los textos a la telepresencialidad directamente. Bueno, profe, Muy bien. muchas gracias. Gracias, muy bien. Entonces, nos desconectamos. Bueno, Chao. hasta luego. Muchas gracias. Muy bien. De nuevo, agradecemos al profesor.